La complejidad del problema requiere de un abordaje multidisciplinario intersectorial en un marco conceptual que se traduce y se hace operativo con una metodología y herramientas concretas para la atención, la prevención de situaciones de alta complejidad. Y otra de las cosas que nosotros, los primeros pasos en la intervención debe aportar a la reconstrucción de la trama social del individuo que sufre la situación. ¿Por qué decimos esto? Porque últimamente, y no tan últimamente, nosotros cuando vemos una situación de maltrato, lo primero que pensamos es en la denuncia policial y en llevar preso a alguien, lo cual es lógico, ¿no? Porque uno se enoja mucho, a uno le afecta mucho la verticalidad, sobre todo cuando ve maltrato, cuando ve abuso sexual, y nosotros decimos que eso es parte de una estrategia, pero que no es la estrategia. Nosotros tenemos que primero pensar en la protección, después vemos cómo vamos instrumentando toda la parte de la denuncia, que hay que hacerla, sobre todo ni hablar si es abuso sexual o si es sospecha de abuso sexual, pero que esa no es la estrategia de intervención en las situaciones de violencia. A veces hay situaciones de maltrato que se pueden trabajar sin necesidad, en realidad, de una denuncia judicial. Entonces, eso nos importaba también pensarlo, porque es lo primero que uno, a veces, en la lógica, tiende a reaccionar. Y bueno, y a veces, si hacemos de repente la denuncia primero, obturamos otras posibilidades de trabajo con esa familia. Supongo que también esto lo van a ver en lo que son las jornadas siguientes. Nosotros, ¿cómo nos dimos formas? Nosotros en realidad tenemos una realidad en el área metropolitana que no es la realidad que tenemos en todo el país. Nosotros en el área metropolitana tenemos más técnicos, las instituciones del Estado. Nosotros creemos que juega un papel fundamental en la atención y que debe jugarlo más el sector salud, porque creemos que en realidad el tema de la violencia es un tema de la salud, bueno, ni hablar, cuando realmente en este país empiece a funcionar todo el tema de salud mental. Nosotros en el área metropolitana tenemos, INAU sobre todo, tiene convenio con organizaciones no gubernamentales. Nosotros desde que se creó el CIPIA hemos triplicado la capacidad de atención, y ahora vamos a un nuevo llamado y aumentamos lo que nosotros llamamos cupos, pero sabemos que con eso un problema, que lo creemos, un problema estructural, no lo resolvemos, que nosotros en cada lugar del país nosotros debemos dar una respuesta, y esa respuesta por ahora, de acuerdo a lo que es la realidad, la deben dar los organismos del Estado que tienen competencia. En eso es el INAU y en eso es la salud, con las carencias que nosotros sabemos que tenemos de técnico, pero debemos dar respuesta. Nosotros no podemos no dar respuesta. Entonces, nosotros ¿cómo hicimos o cómo nos estamos planteando? Nosotros nos estamos planteando, y los que trabajan en el interior posiblemente hayan sido llamados, a trabajar en lo que nosotros llamamos Comité de Coordinación o Recepción Local, que están integrados por los operadores del sistema. Y la idea es recepcionar, orientar y coordinar las situaciones de violencia de cada uno de los territorios en forma intersectorial, pero en el marco de la protección integral. Promover la creación y fortalecimiento de espacios de asistencia intersectorial y generar acuerdos locales para la atención. En realidad, nosotros hemos ido gestando, en este momento tenemos 3, lo que nosotros llamamos Comité de Recepción Local del CIPIA en cada uno de los departamentos. Ilusoriamente también, porque uno cuando crea esto pensaba que con tener uno en cada capital de departamento alcanzaba, y después nos dimos cuenta que no. Nosotros estamos en Artigas, pero nos reclaman de Bella Unión, de Jun, Paso Los Toros. O sea, no solamente son en las capitales, sino que también hay lugares donde sabemos que tenemos carencia de técnicos para poder articular, por eso tenemos que optimizar la mejor manera posible los técnicos que tenemos. Y poder salir a dar respuesta. Nosotros estamos apuntando mucho a todos los espacios, en el caso de adolescentes, a los espacios adolescentes que tiene ACE, en los cuales venimos trabajando muy bien en Florida. Sabemos que tenemos carencia en algunos lugares de técnicos, no solamente porque las instituciones no los tengan, sino porque hasta hubo llamados públicos donde no se presenta la gente, porque en este momento, por suerte, en alguna medida, hay pleno empleo y bueno, y no siempre la gente, por lo menos en el interior, asistentes sociales y psicólogos, no siempre hay tantos llamados que no siempre se presentan. Ahora sí es un llamado para los ETAF, que son equipos que van a trabajar con las familias más vulnerables, en realidad, y en algunos lugares del interior quedaron desiertos. Y es con organizaciones no gubernamentales, o sea, no serían funcionarios públicos. La lógica de estos comités de recepción local son el mapeo de los recursos locales, generación de acuerdo para la conformación de los equipos de atención de las situaciones, acuerdos interinstitucionales en la articulación con el nacional y evaluar la capacidad de los recursos humanos que tenemos en cada uno y también los recursos locales. Otra de las cosas que nosotros creo que tenemos carencia a nivel
del país es con todo el tema del sistema de información. Nosotros hoy, cuando yo le daba datos, podemos remitir de lo que trabajan las organizaciones no gubernamentales y el área metropolitana, pero no podemos remitir todas las situaciones de violencia que nosotros podemos detectar y que tenemos a nivel de todo el país. Hoy estamos trabajando para que el INAU pueda empezar a remitir a través del CIPI, que es un CIPI nuevo, es un sistema de información, porque eso también a nosotros, que coordinamos estos programas, nos hace poder sentarnos con las autoridades también a exigir la capacidad de técnicos necesarios de acuerdo a la realidad de cada uno de los lugares locales, porque si no queda como una cosa abstracta, que yo digo que existe, pero no puedo cuantificar qué es lo que existe. O si necesito un convenio, si necesito, no sé, digo, como las distintas, sabiendo que aparte es una batería que nosotros pensamos, cuando pensamos la violencia decimos, bueno, nosotros no solamente, y a veces con los compañeros que trabajan en organizaciones no gubernamentales, nosotros sabemos, por ejemplo, que bueno, que no alcanza con tener una organización, un dispositivo que trabaje violencia, si vos no le das una gama de políticas sociales a los cuales puedan apelar, porque si no ahogás el propio dispositivo de maltrato. Si no tiene para coordinar con un CAIF, con una casa joven, con el liceo, con otros lugares, solamente, aisladamente, un equipo que trabaje maltrato en un territorio es hacia la integralidad. Recepcionar las situaciones, hacer una primera evaluación, organizar la estrategia de trabajo con esa familia y ponemos el acento en el trabajo con toda la familia, pero no solo a la familia nuclear, ¿no? Nosotros pensamos familia y pensamos referentes que no solamente son los biológicos. Conformar equipos de atención interinstitucional para las situaciones más graves, seguimiento de las situaciones, que eso es bien importante, y actividades de prevención. Yo no sé si me fui de mambo, pero bien. Si me quieren, no, porque si de repente está bueno poder como que ellos pregunten. Bien. Y estos son los lugares. Sí, tiene que hablar más. Bien. Bien. Bueno, Magela. Los... Dale. Bueno, buenos días. Yo estoy como representante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual para introducirlos un poco en de qué se trata esta red. Es una organización de segundo grado que reúne a organizaciones de todo el país que trabajan en la temática. Fue fundada en el año 92, pero las organizaciones que la integran venían trabajando, muchas de ellas desde los 80, ¿no? en la temática. Se imaginarán que desde esa época hasta ahora ha habido, por suerte, muchos avances, pero nos faltan muchísimos más, ¿no? Como objetivos de la red está, en primer lugar, el tema de la sensibilización, de la articulación con organismos tanto estatales como con organismos no estatales, entre las propias organizaciones, de tener lenguajes comunes de abordaje. Tenemos discusiones teóricas, ¿no? Nos estamos como intercambiando y tratando de formar permanentemente. Se participó en la redacción y se hicieron aportes a las leyes que actualmente se manejan en las temáticas de violencia, de maltrato y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Se promueve el trabajo, como les decía hoy, fundamentalmente de sensibilización, de entendimiento de la problemática que nos convoca. Y a partir de la Ley de Violencia Doméstica 17.514 se crean organismos de interacción entre la sociedad civil y el Estado, que son el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y las comisiones departamentales que también reúnen Estado y sociedad civil. Pero bueno, quizá hoy quería como pensar un poco en cuáles son las dificultades también a la hora de nuestro trabajo y nuestro abordaje con esta temática, retomar algunos de los puntos que trajeron mis antecesoras. Y quizá el primero, en el tema de niñez, niños, niñas y adolescentes, es lo que traía Nora, la diferencia o la gran distancia que hay entre las teorías y las prácticas, ¿no? Creemos que hay una incipiente aún voluntad política en la temática, pero
los papeles y las prácticas están como muy lejos, y en el tema infancia aún más. ¿Qué es lo que nosotros vemos que está faltando muchísimo? Es el tema de la formación. María Elena decía, por ejemplo, el tema de la denuncia, ¿no? A ver, tenemos que pensar en cada caso estratégicamente, eso no hay duda, ¿no? Todos los casos son diferentes y para una mejor resolución o un mejor abordaje, un mejor acercamiento, hay que pensarlo estratégicamente. A veces es que en realidad el sistema no está funcionando como debería, por eso es que tenemos que pensarlo estratégicamente, por eso es que muchas veces no pensamos como primera medida en la denuncia, ¿no? Porque no hay un abordaje adecuado. Con el sistema judicial, el abordaje a niñas, niños y adolescentes es muy difícil, no hay formación, no quiero hablar en generalizar, pero sí es lo que vemos muchas veces. Los niños llegan al sistema judicial y en la gran mayoría de los casos son revictimizados, hay una vulneración nuevamente de sus derechos, pasan años en sistemas judiciales, hay sobre todo en situaciones de abuso en las cuales hay como urgencias en resolver cosas y como ustedes sabrán, en el tema abuso no hay la mayoría de las veces pruebas directas o lo que la justicia entiende por tal, y entonces se descree en la palabra de los niños y bueno, y ahí empieza toda una serie de situaciones que vulneran nuevamente los derechos de los niños. Los organismos o los lugares de atención a niños, niñas y adolescentes, bueno, ahora María Elena decía de la posibilidad de ampliación, pero están siendo escasos, generalmente se superan en pronto tiempo las posibilidades de atención, o sea que por ahí también tenemos algunas situaciones difíciles para resolver. ¿Qué otras cosas? Nora traía también el tema de la familia, ¿no? El tema de la familia, el hogar como sagrado inviolable. Eso es muy fuerte aún en todos nosotros. Obviamente estamos hablando de temáticas que hacen a una construcción sociocultural e histórica de muchísimos años, ¿no? El patriarcado como tal nos tiene a todos involucrados. Y bueno, y muchas veces es necesario que poder romper con estas cuestiones del hogar y la familia como el lugar en donde los niños van a estar seguros, ¿no? Es el lugar donde más se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes y donde quedan más atrapados a la hora de poder pedir ayuda, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Por eso el sistema educativo creo que es uno de los grandes captadores de estas situaciones y hay que bueno, asumir desde ese lugar esta responsabilidad, ¿no? A la hora de trabajar, bueno, hablábamos de pensar estratégicamente de cada caso. Es muy importante el trabajo en equipo, ¿no? La formación de redes, el trabajo en redes, el trabajo en la comunicación, en la derivación responsable. Si yo derivo a alguien a algún lado, bueno, tengo que saber con quién hablo, hacia dónde. Va a haber una respuesta acorde a lo que se espera. Y una de las cosas importantes también a considerar es que los niños, niñas y adolescentes, más que nada los niños y niñas, defienden a sus padres así sean sus mayores vulneradores, ¿no? Y eso a veces nos descoloca un poco. En el tema del abuso, una de las grandes cuestiones es lo que llamamos la desmentida. Llega un momento en el cual los niños plantean, bueno, esto no me pasó, yo lo inventé, le pasó a un amigo, ¿no? Porque, por un lado, pueden hasta dudar si mi papá, porque es el gran porcentaje, hablamos de padres biológicos en el tema del abuso sexual,
Si mi papá, que es quien me debe cuidar y respetar por sobre todas las cosas, es quien más me vulnera, ¿cómo concibo en mi cabecita esto, no? Entonces, muchas veces genera esta situación de la desmentida, ¿no? Y al sistema judicial le viene bárbaro. Si el niño dice que esto no pasó, ya está, acá se termina todo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas temáticas que hay que retomar, pensar en estas cuestiones de los padres, por ejemplo. Elena hablaba hoy de las víctimas directas o indirectas. Hace un tiempo atrás se hablaba de que cuando los niños no eran directamente agredidos, no eran víctimas directas. Después se vio que sí, que la sintomatología que presentaban era igual que si ellos recibían directamente el golpe. Y hay un autor español, un médico forense, Lorente, que plantea que en una familia en donde el padre es agresivo, violento y utiliza el poder en contra de la madre, ya ese simple hecho debía ser causal de pérdida de patria potestad, entendida como la buena educación de los hijos, ¿no? Por supuesto que ni en España, donde él lo plantea, ni acá, esto es viable, ¿no? Pero fíjense hasta dónde podemos pensar esta situación. Bueno, podría ponerme a hablar muchas cosas más de esto, pero quizá, y viendo un poco más también algo más alentador, pensar en la prevención desde el lugar de repente de ustedes, ¿no? En prevención, quizá como los 3 puntos más importantes son la desnaturalización de las situaciones de violencia, el cuestionamiento del lugar y del rol y del tema género de la mujer, del varón, ¿sí? Y bueno, por sobre todas las cosas tampoco ocupar un lugar de poder. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones de violencia? Le decimos a la persona, no, vos tenés que hacer tal cosa, vos tenés que, que la denuncia, y nos estamos poniendo en el mismo lugar que el que está ejerciendo el poder. Quizá con muy buenas intenciones, pero tenemos que pensar en el otro con las posibilidades reales que tiene de poder moverse dentro de esta situación, ¿no? Por supuesto que acá hay que considerar el riesgo de la situación, ¿no? Si estamos en una situación de riesgo vital o en una situación de abuso, lo primero que hay que apuntar es a cortar con eso, ¿no? Bueno, y el tema les decía de tratar de generar otros tipos de vínculos y que no sea la violencia quien esté por encima de todo, no solamente en nuestro trabajo cotidiano, en el lugar que nos ponemos, ¿no? Como docentes obviamente se ocupa un lugar de poder y bueno, y poder bajar un poco esta situación a veces también ayuda a que el otro pueda desplegar todo esto. Bueno, y en esto de la desnaturalización, o bueno, hasta el lenguaje, ¿no?, en el que nos manejamos está incorporado. Y para ello, y para cerrar, que no quiero extenderme más porque estamos muy sobre la hora, les voy a leer de un libro que se los recomiendo. Carlos Lomas es el autor, está entre signos de pregunta, El otoño del patriarcado, se cuestiona él. Y me gustó esto porque acá trae una anécdota que seguramente les va a interesar. Está hablando del lenguaje y la utilización del lenguaje en la temática de género, ¿no? Dice, la palabra niños no designa a las niñas de igual manera que la palabra padres no alude a las madres. No olvidemos que la diferencia sexual está ya dada en el mundo, no es el lenguaje quien la crea. Lo que debe hacer el lenguaje es simplemente nombrarla, puesto que existe. Aprender a usar el lenguaje en masculino y femenino no solo es deseable, sino posible. Y acá viene esto que es una anécdota que cuenta una maestra. Hace algún tiempo, una maestra de educación inicial me contaba la siguiente anécdota. Desde el primer día de clase uso el lenguaje en masculino y en femenino. Designo por igual a niños y a niñas o utilizo términos que incluyan a ambos sexos. Pero un día, ya casi al acabar el curso escolar, cuando faltaban unos minutos para concluir la jornada, viendo que el aula estaba bastante desordenada, dije en voz alta, niños, hay que recoger las cosas y guardarlas en los armarios antes de irse a casa. Y en efecto, los niños se levantaron y ordenaron el aula, mientras que las niñas permanecían sentadas en sus pupitres. ¿Qué había pasado?
Las niñas, al estar acostumbradas a que yo las aludiera en femenino, no se habían sentido apeladas cuando de una manera espontánea e inconsciente utilicé el masculino niños como genérico. Por tanto, no es cierto que lo femenino esté incluido de manera natural e inevitable en lo masculino, sino que se nos ha educado en la idea de que eso es así, pero yo creo que es posible educar de otra manera y este ejemplo así lo demuestra. Gracias. Bueno, tenemos un poquito más de 5 minutos más para alguna pregunta o comentario, pero vamos a aprovecharlo, a ver, así. Primero que lamentablemente en la presentación no me quedó muy claro quién es Elena Mirraji y quién es Magela Batista. Elena y Magela. Yo soy Magela de la... Porque se oía bajito el micrófono. Tengo que avisar que la solicita soy yo. Bueno. Pero no quise comentar. Bueno, Elena Mirraji está en la punta, Magela está a mi lado. Magela Batista y de la Red Uruguaya de Violencia Doméstica. Contra la violencia doméstica y sexual. Sí. Y sexual. Eso me faltó. Bien. Entonces me presento yo. Yo soy Tania Camargo y vine acá como docente de dos escuelas técnicas donde estoy en el departamento de San José. Pero en algunas párrafos que tú hablaste, Magela, me sentí aludida desde mi otro rol, que soy psicóloga forense del Poder Judicial. Entonces, cuando decís, por ejemplo, se describe la palabra de los niños, yo quiero decirte que desde hace 2 años, marzo de 2010, ingresamos 17 psicólogos en el interior al Poder Judicial y en marzo de este año unos más, no sé si 5 o 6 más, y esto es muy nuevo y antes sí había, pero no te diré otra. Y que el equipo de psicólogos del Poder Judicial es súper cuidadoso en la forma de trabajo, especialmente en el tema abuso sexual. Y somos muy cuidadosos también en las desmentidas y no es fácil que nos mientan, porque de alguna manera, no digo que somos especialistas, Sí. pero de alguna manera tenemos herramientas para darnos cuenta, por ejemplo, y le informamos a los magistrados cuando es verosímil o no el relato del niño. Sí, coincido contigo en que muchos de los magistrados no tienen formación, no tienen preparación, revictimizan y me da mucho dolor y me da vergüenza ajena. A mí también. La cosa que tú hablabas, por ejemplo, que el relato sexual, que la desmentida en abuso sexual al sistema judicial me viene bárbaro, me sentí como que, bueno, capaz que meter todo en una bolsa es medio peligroso, porque es verdad que hay muchos magistrados que revictimizan y como te decía, se me hace un choque adentro mío, dentro del sistema judicial también. Está bueno que se te produzca ese choque. Sí, claro, y lo encaro. Claro. Y dentro del sistema judicial también hay violencia intrainstitucional. Entonces, es como que, bueno, tenemos que empezar desde el principio. Claro. Pero lo que quiero resaltar es con qué cuidado trabajamos los psicólogos del Poder Judicial, por lo menos los que yo conozco. Bien. Y con qué responsabilidad. Y también las asistentes sociales, porque los equipos multidisciplinarios se formaron a partir de la Ley de Violencia Doméstica del 2004, entonces es como muy reciente y es reciente. Bien. Quería decir, porque la verdad que no me lo podía No, quedar. está bien, está bien. Te agradezco porque bienvenidos los 17 que entraron. Son
parte de un engranaje muy gigante y, como tú bien decías, quien toma las decisiones finales son los magistrados, que son los huesos más duros de roer. Yo sí, quizá aclaré en algún momento de que quizá no era una generalización y que había casos puntuales que sí lo sabemos. Hoy por hoy son escasos y estas cuestiones siguen pasando, y por así sean 3 las que sigan pasando, me parece que estas cosas nos tienen que movilizar, ¿no? Y bueno, te repito, bienvenidos sean estas personas que tú acabas de nombrar. Dijiste en el interior. Sí, ahora desde... En el interior, yo hablo básicamente, la realidad que más conozco es la de Montevideo y sé de los atropellos que se realizan, pero bueno, digo, me parece válida tu aclaración. Le paso a Nora, que también quiere decir algo. Me saco un sombrero y me pongo otro. Ahora no te hablo como ANEP, te hablo como ex INAU. Yo estoy de acuerdo que es totalmente válido hacer todas las aclaraciones y las intervenciones con todas las movidas de cabeza, pies, barriga que se nos producen cuando estamos acá. Ahora, en parte reiterar y ratificar lo que te dijo la compañera, es decir, bienvenida a la llegada de nuevos técnicos con otra visión, con otras ganas de hacer las cosas. Yo no estoy desde el 2010 en el INAU, pero ahí lamentablemente tuvimos, y eso fue a nivel país, no solo en Montevideo, sino también en el interior, problemas muy serios, coincido contigo, con los magistrados, magistrados que ni siquiera se tomaban el trabajo, en el caso que hubiese psicólogos, ni de consultar ni de leer los informes de los psicólogos, y sobrecargaban al propio personal técnico del INAU, al que tampoco le daban pelota. Y muchas veces había una especie de, entre comillas, simbiosis entre los magistrados, esos magistrados, malos magistrados a mi juicio, incompetentes, pero que terminaban perjudicando a los gurises, y un sector significativo del personal técnico que actuaba en el Poder Judicial. Entonces, si las cosas están por tu testimonio, porque lo que hay que dar cuenta es de tu testimonio, yendo en un sentido de mejora, me parece espectacular, y me parece que el compromiso de todos es seguir tirando de ese carrito para que siga mejorando, lo cual